Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones Crochet. Seguimos trabajando el paso a paso del elefante. Hoy trabajaremos la base del cuerpo, para lo cual les invito a quienes están viendo por primera vez este canal a suscribirse y activar la campanita, así poder trabajar junto conmigo este nuevo proyecto. Ahora continuamos. Empezamos haciendo un nudo deslizado y cargamos 23 cadenas. 2, 3, 4, ya tenemos 23 cadenas. Ahora doblamos, o sea, regresamos y en la segunda cadena hacemos un punto. Así avanzamos 21 puntos. 3, así sobre todas las cadenas. 21 puntos. Ya tenemos los 21 puntos. Ahora en este último punto hacemos 3 puntos juntos. 1, 2 y 3. Damos la vuelta y avanzamos 20 puntos. Ya avanzamos 20 puntos. Ahora en este último punto 3 puntos juntos. 1, 2 y 3. Colocamos la marca. Vuelta 2. En esta vuelta tenemos, es la primera vuelta, quedan con 47 puntos. Vuelta 2, avanzamos 22 puntos. Ya avanzamos los 22 puntos. Ahora un aumento triple. 1, 2, 3 puntos en un mismo punto. Damos la vuelta y avanzamos 22 puntos. Ya tenemos los 22 puntos. Ahora un aumento triple. Luego un aumento normal, un aumento de 2 puntos. Sacamos la marca. En esta vuelta tenemos 52 puntos. Vuelta 3, empezamos con un aumento triple. Luego avanzamos 22 puntos. Ya tenemos los 22 puntos. Ahora un aumento triple. 2, 3 puntos en un mismo lugar. Damos la vuelta, avanzamos 24 puntos. Ya tengo los 24 puntos. Ahora un aumento triple. Terminamos con 3 puntos bajos. En esta vuelta nos queda 58 puntos. Sacamos la marca. Vuelta 4. Empezamos con un punto bajo, un aumento triple.
Ahora avanzamos 25 puntos. Toda esta parte. Ya tengo los 25 puntos. Ahora un aumento triple. 3 puntos en un solo punto. Damos la vuelta y avanzamos 25 puntos. Ya avanzamos los 25 puntos. Ahora un aumento triple. Terminamos la vuelta con 4 puntos. 2, 3 y 4. Sacamos la marca. En esta vuelta tenemos 64 puntos. Vuelta 5. Empezamos con 2 puntos bajos, un aumento triple, 3 puntos en un mismo punto. Luego avanzamos 27 puntos. 27. Ahora un aumento triple. 3 puntos en el mismo lugar. Damos la vuelta y avanzamos nuevamente para este lado 27 puntos. $27. Ahora un aumento triple. Terminamos la vuelta con 5 puntos bajos y al final tenemos 70 puntos. Vuelta 6. Empezamos con 3 puntos bajos. 2 y 3. Un aumento triple. 2, 3. Ahora avanzamos 29 puntos. Ya avancé los 29 puntos, un aumento triple. Ahora damos la vuelta y avanzamos 29 puntos. Ya tengo los 29 puntos. Ahora un aumento triple. Terminamos la vuelta con 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En esta vuelta tenemos 76 puntos. Vuelta 7. Empezamos con 4 puntos. 2, 3 y 4. Un aumento triple. Ahora avanzamos 24 puntos. Ya avanzamos 24 puntos. Ahora vamos a unir las patitas traseras con 7 puntos. Quedamos acá, ya les dije. Acá también tenemos un aumento y tomamos un punto para este lado. O sea, es este. Esto vamos a ir.
ocultando ese hilo. También aseguramos a la vez 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya tenemos unida una pata trasera. Ahora agarramos el otro lado y unimos con 7 puntos de igual forma. Igual, agarramos un punto de la pierna y un punto de la base y unimos igual que el otro lado. Cinco, 6 y 7. Ya terminamos de unir las dos patas a la base. Ahora vamos a unir 4 puntos entre sí. Vamos a aprovechar este hilo que nos sobra de las patitas y agarramos un punto de la pata derecha y un punto de la pata izquierda y vamos a unir 4 con 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Ahora continuamos con 20 puntos. Ya avanzamos 20 puntos. Ahora unimos las patitas delanteras. Para ubicarnos para las patitas tenemos acá un aumento. Vamos en dirección 2, 4. Entonces vamos a unir a partir de este punto con 6 puntos. 2, 4, 6. Así unimos las patitas con 6 puntos. 2, 3, 4, 5 y 6. Así. Ahora pasamos a la parte del pecho y hacemos 2 puntos, una disminución. Luego 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Una disminución. 2 puntos. 1, 2. Ahora unimos la otra patita. Lo mismo, dejamos de este aumento 2, 4 y a partir de este punto vamos a unir con 6 puntos. 1, 2, 3, 4,
5 y 6. Así ya tenemos unidas las 4 patitas. Ya unidas las patitas, ahora avanzamos 20 puntos por este lado en la base. Ya avanzamos 20 puntos en la base. Ahora saltamos a las piernitas traseras, del cual recogemos 50 puntos. 25 puntos de esta pata y 25 de la otra. En total, 50 puntos. Ya tenemos unidas las 4 patitas. Ahora colocamos la marca. Esto será el punto de partida o el punto 1. Ya está armada la base del cuerpo. En el próximo video continuamos trabajando el cuerpo del elefante. No olviden regalarme un like, también suscribirse, comentar, compartir y activar la campanita para no perderse ningún video de este tierno elefante.